Hola, 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 ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, esto era Lo prometido es deuda. Me había escrito una persona, voy a mirar bien porque no quiero ser un descuidado en eso. Ah, pues tiene un alias. Bueno, no me sirve porque tiene un alias y no sé quién es el nombre. Bueno, acá el alias dice Jig Lex, la persona. Jig como giga, de HAUB y Lex. Bueno, en fin. Decía, lo prometido es deuda, entonces yo le dije que iba a preparar un video sobre un tema que me preguntó y bueno, y acá está el video. Que por ahí le puede servir a algún otro también. Y uno de los... Yo creo que es un tema, bueno, recurrente, es un tema que pasa muchas veces, le pasa a mucha gente cuando empieza y además como el mundo de la radio, vamos a hablar de radioficción, cómo hacer comunicados, cómo hacer un QSO con otra persona, con un grupo de personas, con lo que se llama normalmente la rueda, una serie de personas hablando, donde bueno, se van pasando la vez al estilo token ring y cada uno va hablando y le va pasando al otro y al otro y al otro, entonces uno se mete y se mete en esa rueda, entonces la rueda se agranda un poco y aparece un tipo nuevo, ¿no? Eh, entonces, bueno, uno de los temas es cómo hacer ese primer comunicado. Bien, era básicamente lo que me estaba preguntando esta persona. Lo primero es que normalmente, yo no sé en todos los países, no sé en todos los lugares, bueno, pero los radioclubs que brindan los cursos de radioaficionado, bien, lo que se llama el curso de ética y operativa de radioaficionado, que es muy importante. De hecho, justamente ética y procedimientos operativos está acá. Este es un curso de IARU. IARU es la International Amateur Radio Union, es decir, la IARU es algo así como la Unión Internacional que nuclea la mayoría de los países en tema de radioaficionado. Entonces, esta gente tiene una serie de documentación y esta documentación de la IARU muchas veces se utilizan en los radioclubs. Y muchas veces, no voy a decir todas, porque habrá excepciones, pero muchas veces el radioclub, además de enseñarte la normativa legal, además de los temas de electricidad, de radiofrecuencia, de antenas, de equipos, potencia, bueno, todo lo que enseña, una de las partes muy importantes de los cursos de los radioclub es enseñarte cómo comunicarte. Bien, hay un protocolo, hay una etiqueta de comunicación, hay no sé cómo decir, hay una norma de comunicación. Así como cuando uno entra a un lugar, acá en España uno entra al ascensor, al baño, a un almacén, a un bar y saluda, hola, ¿qué tal? Al del barman. Cuando uno le pide, mire, me puede traer esto, ¿qué le traigo? Sí, por favor, gracias. ¿Cuánto le debo? Es tanto, tome, muy bien. Es decir, hay todo un protocolo en el día a día con la gente, humano contra humano. Bueno, acá también hay un protocolo. Entonces, estos manuales o estos documentos sobre ética operativa, sobre procedimientos, bueno, hablan de algunas cosas que yo justamente me quedé acá, porque me parece muy importante esto, que tiene que ver con lo que serían las virtudes de un radioaficionado. Esto me recuerda a la época del Boy Scouts. Tiene que ser un considerado, considerado acá lo explica, ¿no? Hay que tratar de comunicarse de una manera que no moleste a los demás, tiene que ser leal, ánimo, bueno, progresista acá está metido el término, tiene que estar actualizado tecnológicamente, bien, al día con los avances tecnológicos, de ahí a progresista, no, creo que está mal traducido, amistoso, bueno, disciplinado, patriótico, también acá hay algunas dudas, ¿no? De patria, hogar, bueno, repito, este es el código de la IARU, bien, donde los radioaficionados, todos los radioaficionados que van a los clubes de los países que están asociados a la IARU, bueno, este es un documento importante para ver. Entonces, dentro de CIA, volviendo al concepto que preguntaban, más allá de lo que está escrito, más allá de las leyes internacionales o de cada región del mundo o de hasta de un país, y es más, cada país tiene
sus modos de decir las cosas, sus costumbres, no es lo mismo como hablan los radioaficionados en Argentina que como hablan en España, por ejemplo. No es lo mismo. Bien, estamos hablando del mismo tipo de comunicado, no en HF. Ondas de bandas de HF me refiero. Entonces, aún utilizando la misma banda, la misma frecuencia, el mismo modo de fonía, no hablan igual en Argentina que hay. Bueno, hay ciertos modismos o ciertos estándares de comunicación. Bien, no están ni bien ni mal, están dentro de los principios, llamémosle las virtudes de el respeto por los demás, evitar los temas de conflicto, estar actualizado, ser atento, gentil, ser colaborador con los demás, otra vez, muy parecido a los Boy Scouts. Bueno, repito, volviendo al tema, existe una documentación internacional recomendada, existen normativas de cada región, porque las bandas, los modos, las frecuencias no son iguales en todas las regiones del mundo. Además hay normativas y particularidades de cada país y además es como decir, bueno, mira, la gente de Córdoba, ejemplo, de la provincia de Córdoba hablará a su manera y los de La Rioja hablarán en la suya y los de Misiones en la suya y los de Capital en la suya. Bueno, acá en España pasa lo mismo, no es lo mismo en Madrid, que por ahí la gente como saluda en Barcelona, la gente de Andalucía. Bien, ok. Dicho todo esto, vuelvo para hacer el escenario, digamos, de lo que quiero expresar es la diversidad. Aunque hay una normativa internacional, hay particularidades de regiones, de países, a veces de regiones y a veces de grupos de amigos que hablan de una determinada manera. Bien, y esto no quiere decir que esté mal. Bien, simplemente que es distinto cómo se gestiona la comunicación. Por ahí hay ciertos países que dicen Roger, otros dicen QSL, otros dicen copiado. Este es el mejor ejemplo por ahí, ¿no? Roger, QSL, copiado. Los tres en realidad de alguna manera quieren decir ok. Curiosamente no se dice ok, ¿no? Sino que se utilizan otro tipo de términos. Pero hay un momento donde cuando un radioaficionado tiene tiempo, tiene calle, tiene experiencia, tiene comunicado, entonces se entiende que esas tres cosas quieren decir lo mismo y que en cada lugar y cada país y cada costumbre por ahí hablan distinto. Hay ciertos lugares que usan el Roger, 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 el otro QSL, QSL, QSL y el otro copiado. Repito, no está mal. Por otro lado, hay cosas que sí están mal. Hay un alfabeto que deriva del alfabeto aeronáutico, donde es Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, bla, 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 Zulu. Y ese es el alfabeto que deben utilizar los radioaficionados. Y eso está explicado acá que, otra vez, la normativa de IARU dice, mira, tienen que hablar con este alfabeto. En la normativa de IARU, curiosamente, no dice que QSL, Roger o copiado está bien o está mal. Pero el alfabeto, que es algo que uno usa muchísimo, todo el tiempo, sí hacen especial hincapié. La A es de alfa y la B de Bravo y la C de Charlie. La A no es de Argentina, la B no es de Bolivia o de Bimbo Bolsón y la C no es de Chevrolet. ¿Está bien? La C es de Charlie. ¿Está? Y la A de Alfa. Entonces, repito todo esto porque es muy común, a veces porque el radioaficionado es gracioso, porque quiere ser algo distinto, que en lugar de decir Hotel Unión Kilo, dice había un kilogramo. Y cuando uno escucha en una charla había un kilogramo, decís, había un kilogramo. Ah, y uno dice, Hotel Unión Kilo. O había un kilómetro, por ejemplo. Entonces, hago la distinción entre lo que dice la normativa, lo que es aceptado bueno, y funciona y todos estamos de acuerdo, Roger, QSL, copiado, de lo que no está aceptado, que es Argentina, Bolivia, usar nombre de países, usar
palabras que no tienen que ver, no, es Alfa Bravo Charlie, porque tiene un porqué en los momentos de mala comunicación, de ruido, de dificultad, sobre todo en fonía, claramente, ¿no? Donde uno está diciendo un identificativo, una licencia, las letras de una persona, es Hotel Unión Kilo, no es había un kilómetro, ¿está bien? Porque la otra persona, bien, entonces, repito, cuando uno estudia, evidentemente la normativa por un lado, hay normativa legal, normativa técnica, hay bueno, temas de potencia, electricidad que hay que aprender, pero también uno aprende a hablar en las prácticas operativas del Radio Club. Bien, fundamental. Yo no me acuerdo cómo se decía, en mi época sé cómo fue, no sé cómo es ahora, pero me acuerdo que en mi época el Radio Club uno tenía clases teóricas, después tenía clases prácticas. Entonces, el profesor explica, bueno, primero era la parte teórica, pero en la práctica explicaba cómo se hacía un comunicado. Se hacían comunicados con personas preacordadas, bien, que en ese horario, ese día estaban con su equipo de HF. Yo me acuerdo del U5 CBA. Había gente en su casa con el equipo de radio que los escucha. Entonces, cuando el profesor decía, bueno, mire, ahora vamos a empezar a hacer los comunicados, los QSO, y cada uno de los alumnos se lo ponía frente al micrófono, hay todo un proceso de quitar el miedo, de hablarle a alguien que uno no ve, no hay expresiones visuales, físicas, no, uno habla a la nada, un monólogo. Por otro lado, hay que entender los tiempos, bien, hay que entender la otra persona, escuchar la voz sobre el ruido, ven que no siempre es fácil, es decir, en las prácticas operativas de un radioclub se explica y se hacen prácticas de cómo se hacen los comunicados. Bien, no es, diría que es un tema muy importante, no es trivial eso. Siguiente tema, para continuar con los que quería comentar hoy, una de las grandes diferencias que hay tiene que ver con las comunicaciones de HFs. Bien, diría que hay dos o tres, bueno, vamos a hablar de dos realmente, las comunicaciones de HF y las comunicaciones de UHF o VHF. Bien, es distinto cómo se manejan esas dos comunicaciones. ¿Por qué? Bueno, hay una serie de razones técnicas, una serie de razones de calidad, de distancia, de repetidor, de varias cosas. Entonces, hay dos grandes lenguajes de comunicación o modos o normas éticas de comunicación. Esto es importante. Vamos a hablar primero de UHF y V o VHF. Esas bandas, normalmente 2 metros, 70 centímetros, o U es 70 centímetros y V o V corta es la famosa de 2 metros, bueno, 70 centímetros, 2 metros. Esas bandas normalmente se utilizan handy, normalmente hay repetidores, hay equipos base, por supuesto, hay equipos móviles, pero mucho de eso pasa por un handy, mucho de eso tiene que ver con distancias locales con gente que se está moviendo, tiene que ver con un tipo de comunicación, diría por ahí, más rápida, donde estás, sea por lo que fuese, porque uno se está moviendo en un coche, porque, digamos, por el tipo de necesidad. Además, en el caso que se utilice un repetidor, si recordamos con un repetidor, yo hablo al repetidor, el repetidor evidentemente repite, ¿no? En esa frecuencia, pero después cuando yo corto de transmitir, la otra persona habla y el repetidor que está escuchando y repitiendo en tiempo real, ¿no? Normalmente los repetidores tienen dos frecuencias, la frecuencia de entrada y la de salida. Yo escucho en la de salida y cuando aprieto el PTT entro por la frecuencia de entrada, que está por debajo, por arriba, bueno. Así funciona un repetidor que lo tenían que haber aprendido en los cursos de radioafición. Pero en un repetidor, o digamos, por eso decía que hay dos o tres. Vamos a suponer primero de un handy a un handy. Yo escucho una serie de mis vecinos radioaficionados, primero, radioaficionado. Un grupo de cazadores no son radioaficionados, aunque estén usando una banda de radio. Entonces, en el mundo de la radioafición, banda ciudadana no es radioafición,
o es una radiodifusión que no es maneja otro estándar de comunicación. Estamos hablando de radioaficionados con licencia utilizando handys o equipos de UHF y de VHF. En esa comunicación de handy, donde hay 4 o 5 handys, como si fuesen 5 personas de seguridad en un estadio o en una cancha o donde estuviesen, en esa frecuencia que ellos se ponen de acuerdo para hablar, hay un preacuerdo de frecuencia, hay normalmente gente que se va a conocer, no es un sitio para encontrar gente nueva, ¿está bien? Se encuentra gente nueva, pero normalmente no es un sitio donde la gente que normalmente tiene una tarea o maneja o está en su casa en ciertos horarios utiliza ese tipo de comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque es una comunicación que mediante el repetidor vos sabés qué cubre el repetidor. Acá tenemos un repetidor en Madrid que se llama La Bola del Mundo, está arriba de una montaña de Navacerrada y cubre como 200 y pico de kilómetros alrededor. Brutal ese repetidor. Cubre como no sé si un tercio de España. Con lo cual, pero bueno, vuelvo a la primera parte, que es comunicación de punto a punto, no repetidor, punto a punto con ese tipo de equipos. Las comunicaciones son más rápidas, no necesariamente se está repitiendo la licencia de a quién le pasó el cambio y mi licencia todo el tiempo, porque hay, primero por el dinamismo de esta comunicación, después porque se escucha muy bien, se escucha evidentemente mucho mejor normalmente, entonces hasta reconoces la voz de la otra persona y además sabes quiénes son y hay un grupo de amigos que usan eso. Entonces normalmente en esas frecuencias hay una comunicación muy rápida donde no se suelen usar los identificativos muy seguido. Quizás después de charlar un rato, a medida que le va tocando el turno a alguno, dice, bueno, si esta es la bla 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 para ta ta ta, y le pasa el cambio a la otra y la otra. Entonces cada tanto, según la normativa internacional de comunicaciones, cada 10 minutos deberías estar obligado a decir tu identificativo. Entonces, para este chico que preguntaba, con un handy en esas bandas, normalmente vas a escuchar grupos de amigos que están hablando, que es un poco más relajado, es más dinámico, hay menos formalismo y te diría que hay menos estricto de cómo se hace la comunicación. Porque esa gente no es alguien random que está vaya a saber en qué pueblo de Alemania. No, es alguien que está acá a 5 o 10 kilómetros. Hablamos de handy a handy todavía. ¿Bien? Entonces, normalmente se conocen, más dinámico, se entiende perfectamente la voz, sabés quién es porque lo reconoce por la voz, entonces muchas veces se llama por el nombre, oh sí Dani, ¿qué tal? Mira, vamos por allá, nos encontramos a tal hora para ver la prueba del equipo, adelante, y habla el otro, bueno sí, confirmado, ¿no? y es así. No sé si está bien, está mal, es lo que pasa, normalmente pasa eso. Segundo caso, dijimos que eran 3. Segundo caso es cuando hay un repetidor de por medio. Ahí la cosa se empieza a poner un poco más formal porque hay un equipo electrónico mantenido por un radioclub que es más estricto, que cubre una zona muchísimo más grande normalmente. Entonces, lo primero que hay que hacer, que esto es base de la práctica operativa, lo primero que hay que hacer, vamos a ir pasando las páginas. ¿Bien? Código de conducta, mira que bueno, esto hay que leerlo con tiempo rápido, pero hay que leerlo en una playa, cuando estás ahí, léanlo. Lo primero que hay que hacer, práctica operativa, es escuchar. Yo me pongo en la frecuencia del radio club, me pongo el skip arriba, abajo por la entrada del repetidor y escucho. A ver, nuevamente por ahí no hay nadie, no escucho a nadie, yo ahora pongo el repetidor de Navacerrada, probablemente no haya nadie. Hago un peteteado, un segundo, y si yo escucho el quiere decir que entré al repetidor y el repetidor repite, pero cuando yo corto, el repetidor tarda por ahí un segundo, 2 en cortar, entonces yo escucho sin hablar, peteteo, corto y escucho el repetidor que está repitiendo ese ruido. Entonces escuchas un silencio. Con lo cual sabés que está llegando al repetidor.
¿Sabés que tu voz está llegando bien? No. ¿Sabés que está llegando fuerte, constante? No. Lo único que sabés es que crees que cuando petetees y hables, llegará al repetidor y lo va a repetir suficientemente bien. Eso no es tan fácil de verificar en los modos analógicos. Siguiente idea, en el mismo modo con repetidor, vos sintonizás la frecuencia del repetidor, la frecuencia de entrada, y de repente escuchas gente hablando. Bueno, entonces vas a ver que hay un identificativo de la persona a quien le pasan el cambio, hay un identificativo de quién soy yo, entonces normalmente vas a escuchar a alguien que dice adelante Pablo, eco alfa 3, bla bla bla, esta es eco alfa 4, unión kilo, pum, corta. Normalmente debería haber 2 3 segundos de espera, debería eso, y la otra persona a quien le pasaste el cambio dice, ah, bueno, sí, esta es la bla bla bla, y bla, ta, 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 ta. Bueno, sí, ahora le vamos a dar la entrada a Pablito que estaba acá. Bien. Es importante que no en todos, porque si a veces usando un repetidor hay 3 4 personas, y todos están todo el tiempo pasando la licencia del otro, identificándose uno, la comunicación se empieza a hacer lenta. Pero, repito, cada 10 minutos la normativa dice que tenés que identificarte. Entonces, otra vez, como en el repetidor normalmente vos ya empezás a conocer la gente que está, sabés quién es, la licencia, el nombre, en qué pueblo está, qué equipo tiene, la antena, entonces hay cierta formalidad, pero no es extremadamente estricto. Bien, es importante que entre cambio y cambio se dejen 2 3 segundos, bien, donde yo digo, bueno, sí, adelante Pepito, bla, 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 esta es Ecoalfa 4 unión kilo, 2 3 segundos. ¿Por qué? Y acá donde viene la importancia, porque esas 2 o 3 personas que están hablando deben dejar huecos entre ellos para que alguien más se pueda meter. ¿Está bien? Consejo, otra vez, esto en las prácticas operativas lo tienen que practicar, pero antes de meterte en una repetidora, yo sintonizo la frecuencia de la repetidora. En los handys ya hay memorias donde con una ruedita, con una flecha, yo voy a la repetidora 1, la 2, la 3, la 4 de acá. Entonces pongo la repetidora 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que esperar un rato, escuchar. 1 minuto, 2 minutos, nadie transmite nada, peteteo, escucho el retorno. Entonces ahí puedo salir a hablar. Si yo escucho 2 o 3 personas que están hablando entre ellos, bueno, escucho el tema. Porque si ellos están hablando de algún tema genérico, bueno, me puedo meter. Ahora, si los tres están hablando de un tema, qué sé yo, en la cual yo lo único que quiero es que me digan si estoy llegando al repetidor, lo que se llama dar un reportaje o dar las señales, quizás interrumpo una rueda, una charla de 2 3 4 personas, simplemente para que alguien me diga, sí, mira, te escuchamos bien, llegás al repetidor bien, se te escucha bien. Entonces, acá hay que tener un poco de cuidado y de tacto para, si yo me meto en el repetidor y hay 3 4 personas charlando de un tema, buscar el momento cuando se está yendo alguno, cuando veo que el tema, bueno, están dando vueltas sobre temas de antena, de qué recomiendo. Entonces, en uno de esos huecos, por lo menos acá lo que uno que hace es, cuando escucho que corta uno y le va a dar el cambio al otro, y efectivamente ahí está esos 2 segundos, porque vos no lo sabés si el otro va a respetar ese espacio o no, ahí entras con Eco Alfa 4 Hotel Unión Kilo y cortás. ¿Ven? Yo paso mi identificativo en esos 2 3 segundos de espera. Entonces, el que viene, a quien le estaban pasando el cambio, dice, bueno, esta es la Eco Alfa 1 Alfa Bravo Charlie, con un compañero que se hizo presente, o con un compañero que entró al repetidor, o lo que fuese. Y cada país habla de lo suyo, es decir, en Argentina por ahí se utiliza hay un compañero que se hizo presente, le damos las libertades, hay ciertas frases muletilla que se utilizan, en otros países son otras. No está mal, yo creo que se entiende, al final cuando uno habla un rato se entiende. Pero cada país tiene sus particularidades. Entonces, repito, hay 2 3 personas hablando en un repetidor, yo espero que están hablando, pruebo primero que el PTT yo crea que estoy activando lo que se llama excitando el repetidor,
espero uno de esos huecos y mando mi licencia. Entonces, el que sigue normalmente me va a escuchar y va a decir, bueno, mira, tenemos un... Entonces, esa persona es la que me da el cambio a mí después y me mete después de él. Bien, eso suele ser la normativa. Entonces es como que separa esa comunicación de esas tres personas cuando llega alguien, porque yo me metí y dije, vete, yo soy Eco Alfa 4 Terminio Kilo. Con decirle la licencia y quien me escucha, ya sabe que hay alguien que entró en el repetidor en ese hueco. Entonces la persona dice, ah, bueno, se hizo presente Eco Alfa 4 Terminio Kilo, adelante, cuál es tu nombre, de dónde sos, y te pasa el cambio. Entonces, pues sí, bueno, esta es Eco Alfa 4, terminó aquí, lo estoy transmitiendo de Madrid, mi nombre es Daniel, bla, 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 y llamaba porque estoy probando un equipo, estoy probando una antena, quiero ver cómo llego al repetidor, bla, bla, bla. Entonces la otra persona con que alguno de ellos te dé la señal, te alcanza, porque todos ellos están escuchando la misma señal del mismo repetidor. Entonces, si vos llegas bien al repetidor, los tres te van a escuchar bien. Si vos llegas mal, los tres te van a escuchar mal. ¿Me entienden? Porque el repetidor lo que escucha repite y se lo repite a todos. Entonces, la otra persona te dirá, bueno, mira, está llegando bien, está llegando bajo, está llegando con un sonido no muy bueno, no tenés buen micrófono, mira, es entrecorta, te da los señales, bueno, entonces normalmente, como la mayoría de los radioaficionados, la verdad que están disfrutando de las comunicaciones con su hobby, con nuestro hobby, entonces siempre se da pie para charlar un rato. Si vos lo único que querías era medir si estaba llegando al repetidor, si se te escucha, si anda el equipo, si anda el micrófono, ¿no? Entonces bueno, muchas gracias, no los quiero interrumpir, los dejo en la rueda, los dejo, quedo por acá cuapé. Entonces, como vos no vas a saber quién estaba, a quién le tenés que pasar el cambio, ¿está bien? Porque a vos te lo dio alguien que vos tenés que anotarlo en algún lado, memorizarlo. Muchas veces pasa también con los handys que uno está moviéndose en un coche, caminando, transportándose. Entonces no es tan fácil anotar las licencias. Entonces hay que tratar de recordarlas eh, y devolverle el cambio a quien te hizo pasar. Bien, es decir, yo eh, EA1 le pasaba el cambio a EA2, yo me meto y le digo, si este sea 4, bla, bla, bla. Entonces el EA2 me dice, bueno, sí, adelante EA4. Yo digo, mira, estoy probando un equipo, muchas gracias, no los quería molestar, ¿verdad? Para ver si llego al repetidor, cómo se escucha, me das un reportaje, se dice. Entonces el EA2 dice, mira, se te escucha bien, llegas mal, bla, bla, bla. Sí, adelante EA4. Yo digo, muchas gracias, qué sé yo, eh, quedo cuapé. Esa es la primera opción, que decir, mira, yo me quedo acá escuchando en el repetidor. Nada más con esto sé que llego, sé que me escuchan, sé que cuando PTT voy a llegar, alcanza. Pues si no, no tenés manera de escucharte vos mismo, que llegues al repetidor y te repita. Muchas veces pasa, si la gente está charlando, porque está haciendo el hobby de charlar, de radioafición, de hablar con otro, con amigos. Después llega un momento que a cierta hora y están siempre las mismas personas, entonces uno termina hablando con la misma persona a la misma hora todos los días. Bueno, entonces, si se da eso, decís, bueno, te podés quedar charlando y te metieron en la rueda, te metieron en esa charla de 2, 3, 4 radioaficionados. Es importante también, como es un repetidor, no podés estar 2, 3 minutos charlando. Suelen ser comunicados de, bueno, rápidos, además se escucha bien. Entonces, bueno, muchas gracias, quedo por acá Cuapé, un saludo para los compañeros, bueno, y yo me quedo por acá Cuapé, por ejemplo. Bueno, un minuto, minuto y medio, ya está. No puede estar 5 minutos hablando del clima y de la antena y qué le pareció. No es para eso. No es para eso. La repetidora tiene sistemas donde cada tanto tiempo cortan, pero no hace falta llegar a ese sistema, porque la repetidora se empieza a calentar, no está bueno que... Y tampoco es un tema de... No es... hay que entender, por eso digo, las prácticas operativas de un radioclub, porque hay que entender cómo se hacen las comunicaciones. No es, no es un teléfono, no es un WhatsApp, no es un audio que le está mandando tu mamá a vos, no, es unas comunicaciones de radio con ciertas costumbres y estándares. Entonces, vamos a seguir pasando código de conducta, manual, esto es muy importante. El código Q hay que aprenderlo, ¿está bien? Indicativo de llamada, call sign, sea siempre un caballero, esto lo dejo acá para que lo lean un poco en el repetidor, mira acá habla.
justamente del repetidor. Entonces, decía, si querés te van a meter, entonces vos sabés quién es el que te va a pasar el cambio, porque tenés que tener una lista y a quién se lo pasás vos. ¿Está bien? Entonces te lo pasan a vos, déjalo 2 segundos, oh, bueno, si esta es bla bla bla, bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, qué bueno, no, sí, yo acá tengo tal antena, ta, ta, ta. Bueno, sí, adelante y se lo pasás al siguiente. Y vuelvo a lo mismo, que en el momento que son 3 4 5 personas, no necesariamente vas a estar diciendo, se lo paso a tal y yo soy tal todo el tiempo y todas las personas. ¿Ok? Empieza a ver, bueno, sí, adelante, Pablo, te paso el cambio. Y en algún momento, otra vez, ante los 10 minutos, dice, bueno, sí, ahora sí esta es Eco Alfa 4 terminó en kilo, adelante, bla, bla, bla. ¿Ok? Digo esto porque son costumbres. Así es como suele ocurrir. ¿Qué es lo mejor que enseñan en las prácticas operativas? Que te pongas en el repetidor horas todo el día mientras estás trabajando en una máquina, y estás escuchando el repetidor, qué pasa, cómo habla la gente, cómo se pasa el cambio, cuáles son los modismos. Hay un momento donde vos vas a terminar aprendiendo cómo habla la gente que está cerca de ese repetidor, que no necesariamente es igual al de un repetidor a 200 kilómetros y en otro país. Pero es importante entender cómo hablan para hablar de la misma manera. Si vos, vuelve a lo mismo, si vos decís QSL o Roger o copiado, y te van a entender. Pero hay, por ahí diría, las maneras, los tiempos. Hay gente por ahí que cierta hora, son 3 4 personas, no dejan los 2 segundos para que vos te metas. No tenés manera de meterte porque están hablando uno atrás del otro, uno atrás del otro, uno atrás del otro. ¿Viste? Entonces, en algún momento tenés que aprovechar el microsegundo y gritar, ¿viste? 4 tel, un kilo. Y tratar de encajar tú, porque no están haciendo las cosas correctamente, pero si no, no puedes entrar. Bien, hay que entender que, salvo que tengas una emergencia, pero una emergencia de verdad, una emergencia de esas de emergencia, con peligro de vida, de incendio, de inundación, de emergencia, todo lo demás, esto es como ir al bar a charlar con unos amigos, no tiene que ser estricto, no tiene que ser blanco-negro, no tiene que ser algo como que te fastidie, no tiene que ser algo que molestes a los demás. Volvemos a leer lo mismo que estaba acá en el protocolo, ¿no? En la ética de las comunicaciones. Y si uno es más o menos coherente y más o menos cuidadoso, nunca te va a ir mal. Ahora, si vos entrás en el medio de una charla, pedís algo, te va, ni saludás, no dijiste nada, no agradeciste a nada, dejaste la gente hablando ahí sin pasar el identificativo, crees que tenés algún tipo de derecho o autoridad por la cual ellos tienen que no sé qué para darte, todas esas son conductas que no sirven, no van por buen camino y que termina mal. Bien, no hace falta, esto es un hobby, es como ir a jugar, no sé cómo decir, a ver, podemos decir ir a jugar al fútbol, viste, en una canchita donde uno llega, hola, ¿qué tal? Mira, hay lugar para jugar. Bueno, sí, mira, ponete acá en el medio. ¿Dónde querés jugar? ¿Arriba, al medio, abajo? Me gusta abajo. Bueno, mira, vení, metete en este equipo que falta uno. Te pones a jugar. Por supuesto que no le pegás patadones a todos. No jugás como si fuese la final del mundo. Eh, viste, mirás a tus compañeros, la pasás, no te comés todas las pelotas vos solo y tratás de hacer los goles vos solo porque son un grupo de gente. ¿Entendés cómo es un partido de fútbol así cuando te metés vos? Porque ahí te vas a encontrar con otras 5 6 10 15 personas que están como vos disfrutando de mover la pelota. ¿Está bien? El paralelo es ese. No es el partido de Boca River o del Madrid el Atleti de la final de la Copa Mundial. No. ¿Ok? Entiendan eso. Entonces, es un partido de amigos, de peloteo, donde, bueno, nos pasamos la pelota, jugamos, tratamos de que juegue todo, no te la comes vos y vas solo corriendo y tratás de meter el gol y lo haces y festejás, porque no está bueno. Recomendación, durante unos cuantos meses yo les recomiendo que no participen de ningún concurso, no participen de los concursos. Sos nuevo en el mundo de la reflexión, espera. A todos nos gusta recibir, viste, una QSL, un email, un PDF,
espera, porque los concursos tienen cosas particulares, trabajan a otro ritmo, eh, nada, no te pones a charlar del clima, ¿viste? Pasás la licencia, el otro te dice 5.9, vos le decís 5.9 copiado, pum, cerró. El concurso es ciento de comunicados lo más, o miles, lo más rápido que puedan y ya está. No tenés, no sé cómo decir, tenés que estar seguro de que comunicaciones o concursos, inclusive de radio digital o de UHF, no es una charla de, bueno, qué tal, cómo está el clima. No. En un concurso hay un tipo, o una estación, o un radioclub que va a tratar de contactar con miles lo más rápido que pueda. Entonces, contacta a uno, le pasa la señal, el 5.9, o el 5.5, o el 5.3, o el 3.3. La señal, la primera señal, cómo lo estás escuchando, la segunda, qué nivel de ruido, de interpretación tenés, y hoy por hoy 5.9 quiere decir, mira, 5 te escucho perfecto, 9, la señal 9 es que está llegando muy fuerte, o 9 más, vos eso lo ves en el emitter dentro de tu equipo, cómo está llegando esa estación. Normalmente el nivel de ruido suele estar entre 1, 2, 3, si el nivel de ruido llegó a 5 o 6 ya se pone complicado esto. Entonces, ¿qué puede pasar? Si vos lo escuchás, es que el nivel de la voz tiene que estar arriba del sonido, si no, no lo podrías escuchar. Resumen de esto, no participen en concursos. Tiene otra dinámica, hay que entender muy bien. Hay concursos que trabajan de un determinado tipo, donde vos tenés que dar un número, y hay otros donde da la licencia y con eso alcanza. Es complejo. Este era el segundo tipo, dijimos que había tres. El primer tipo era punto a punto o un grupo de handys locales. El segundo era un repetidor, que era esto que acabamos de hablar. Puede haber concurso. Y el tercero, entramos en todo el núcleo duro de la radioficción, que es HF. Bien, acá hay que entender varias cosas. La primera es que vos cuando emitís no sabés con quién vas a hablar, no sabés a dónde vas a llegar, no sabés si llegás bien o mal. Empieza a haber limitantes de idiomas, no todos van a hablar tu idioma, y empieza a haber modismos distintos de cada país. De cada lugar va a tener sus costumbres, Entonces, aunque hay una IARU internacional que estandariza un montón de cosas, no siempre es igual. Bien, y a veces, por dar un caso así realista, como hablamos los españoles, acá es una cosa, pero vos hablas con Marruecos y es otro. ¿Está bien? Y más o menos, sí, pero no es lo mismo. Tienen otro, por ahí en Marruecos hay mucho de Roger, y acá en España, viste, es QSL. Eh, entonces, el mundo de HF es un mundo muy distinto. Primero, otra vez, para hacer el primer comunicado, estamos hablando de hacer primeros comunicados de HF. Bueno, lo primero es mover la ruedita y escuchar, que es algo que hacemos todos. Cuando yo voy al campo, lo habrán visto en todos los vídeos que están acá, bueno, uno empieza a buscar la frecuencia. Primero tiene que saber perfectamente cuál es la frecuencia en la cual trabajás. Está bien, si estamos hablando de 20 metros, bueno, vos estás entre 14, por ejemplo, entre 14 y 15, 500, creo, 15, 300, lo tengo anotado ahí, mira. ¿Qué es lo que pasa? Hay una zona que está reservada a Charlie Whiskey, hay una zona de FT8 de modos digitales, después hay otra zona donde hay balizas, donde hay SSTV o SSTV, y después hay zonas arriba de 300, entre 100 y 250, que son fonía, son las zonas para hablar. Entonces, la frecuencia y el modo que vas a usar tenés que conocerlos. Eso es parte de la educación del curso. ¿Cuáles son las frecuencias en las cuales puedes hacer fonía? ¿Cuáles son en Charlie Whiskey? ¿Cuáles son en modo digitales? Bueno. Siguiente tema, cuando uno se mueve con la ruedita, yo tengo los equipos con escáner, entonces yo veo dónde hay alguien, dónde hay una comunicación, me muevo, sintonizo, evidentemente tengo que saber si es USB o LSB,
según la frecuencia que estoy, todo eso lo tengo preprogramado en los equipos. Entonces, de hecho, aunque me acuerdo de muchas cosas, hay otra que lo que decía recién del límite de la frecuencia, lo busco en el equipo y digo hasta acá es. Bien. ¿Qué es lo que pasa en HF con todo esto? Empieza a haber un factor de no estoy seguro a dónde estoy llegando. Como la onda, esto es medio complejo, pero la onda rebota en la ionósfera y vuelve a caer y quizás rebota otra vez más. Entonces yo no sé si cuando rebote cae estoy cayendo en Barcelona, en París, en Berlín o en Moscú. Bien, y no sé si la propagación es suficientemente buena y la onda llega bien o no hay una buena propagación y hay mucho ruido y hay manchas solares o no hay manchas solares o hay... Entonces yo tengo muchas dudas sobre a dónde voy a llegar y cómo voy a llegar. Siguiente concepto. Si yo escucho a alguien, ejemplo, yo ahora no quiero prender la radio porque tendría que prender, buscar, pero si yo prendo la radio, giro y encuentro hablando dos alemanes en inglés, normalmente se abre inglés, normalmente. Vas a escuchar rusos hablando en ruso, vas a escuchar italiano hablando en italiano, pero en cuanto vos hablas en inglés, todo el mundo pasa a inglés. Todo el mundo. Fuese quien fuese, terminan hablando inglés. Excepto que vos hables español con argentino, con español, con mexicano, entonces hablan español. Pero si no, si vos hablas con un alemán, con un inglés, con un francés, con un italiano, se habla alemán, se habla inglés. Habla con un ruso en inglés. Es importante, si van a hacer HF, que quizás aprendas portugués si estás en Argentina. El resto de América va a hablar español, pero por ahí tenés que aprender algo de portugués, por cortesía, y para entender lo que habla esa persona, y él probablemente sepa algo de español. Y si estás en Europa, y tenés que aprender inglés. Y si sabes italiano, o alemán, o francés, o algún otro idioma, ayuda, pero si no, el español y inglés. No podés hacer comunicación de HF solamente hablando español, porque probablemente la mayoría de los países que te comuniquen no hablan español, entonces va a ser difícil. Hay muchos italianos que hablan español y te entienden, que yo hay portugueses que te van a entender español, sí, pero después Francia, Alemania, Grecia, Austria, Holanda, Bulgaria, Suecia, Noruega no hablan español, no hablan, va a tener que hablar inglés. ¿Qué es lo que pasa? Decía, te sintonizas hasta que escuchas en una frecuencia. Primero, si escuchas un concurso y te vas a dar cuenta porque la persona está Eco Alfa 4 Tele Unión Kilo CQ Conquest CQ Conquest y vas a ver que hay 14, 15, 20 estaciones que vos escuchas hablando, listo. Andate ahí porque es un concurso, es difícil. Tenés que aprender bastante bien antes de meterte en un concurso. Pero vamos a suponer que vos seguís moviendo la ruedita y escuchas a alguien diciendo CQ 20 metros, esta es CQ Alfa 4 Tele Unión Kilo, CQ, llamada general QRZ. Bien, QRZ es para qué estación está escuchando. Si vos lo escuchaste, seguramente o muy probablemente él te va a escuchar. Bien, repito, si vos lo escuchaste, probablemente, muy probablemente, él te escucha a vos cuando hables. Siempre depende de la potencia que esté usando, de su antena, si es direccional, si es omnidireccional, depende de tu antena, de tu potencia, de tu equipo, bueno, muchas cosas. Pero se suele dar esa regla de que como la onda subió, rebotó y bajó, la misma onda vuelve, rebota y vuelve al mismo lugar. Suele ser así. Lo primero que tenés que hacer cuando vos llegaste a esa frecuencia y escuchás a alguien que está ahí haciendo llamada general es esperar. ¿Está bien? Esperar. Porque esa persona quizás lleva 2-3 minutos haciendo llamada general, entonces cuando él corta va a haber 50 personas o 20 que hicieron lo mismo, que es esperar toda esa llamada general un montón de veces y identificarse para tener un comunicado. ¿Por qué digo esto? Porque siempre es yo llego a un lugar y espero 1 o 2 minutos escuchando. No es que llego, mira, justo están haciendo un llamado, me meto y me cuelo acá y hola, ¿qué tal? Yo soy Pepito. No es así.
No es bueno, no sirve. Normalmente cuando uno se pone en una frecuencia, la secuencia correcta, yo me paro en una frecuencia, escucho un minuto, dos, no escuché a nadie, entonces digo, esta es eco alfa 4, tengo un kilo, la frecuencia está disponible y esperás 20 segundos. Esta es eco alfa 4, tengo un kilo, transmitiendo de Madrid, ¿está la frecuencia libre? 3, 4 veces. Nadie te contestó, quiere decir primero que la frecuencia está libre o que por los tipos de rebote y propagación nadie te está escuchando. Con lo cual podés usar esa frecuencia. Entonces hay un protocolo para, por decir así, tomar la posesión de esa frecuencia, es decir, voy a hablar en esta frecuencia, no hay nadie hablando porque yo no lo escucho. Vos cuando te metes en una frecuencia y escuchás ruido, el QRM, y no escuchás nada, decís, bueno, debe estar libre. Entonces, por eso haces ese interrogatorio, se llama si la frecuencia está en uso. Vamos a seguir pasando texto. Entonces, esto léanlo, yo le estoy haciendo un resumen de las costumbres que tenemos acá, ¿no? Todo esto habría que leerlo. De hecho, este link se lo voy a dejar ahí abajo del video, para que lo bajen y lo lean. Hiciste 3 veces llamada, nadie te dijo que está en uso, entonces ahí salís. Esta es eco alfa 4, estoy en un kilo, haciendo una llamada general, CQ20, CQ20, CQ20 metros, eco alfa 4, estoy en un kilo, transmitiendo de Madrid, de España, CQ, QRZ. Probablemente no te conteste nadie, ¿está bien? Porque vos recién estás en una frecuencia donde no había nadie y pedís la frecuencia, nadie te dice nada, y haces un llamado, nadie te contesta. Entonces lo que suele ocurrir es que vos, al estar en esa frecuencia y que no había nadie, empezás a hacer un llamado constante. CQ, esto es CQ alfa 4, CQ 20 metros, llamada desde Madrid, España, QRZ, esperás 2, 3, 4, 5 segundos y empezás de vuelta. CQ, 4 o 5 segundos y empezás de vuelta. ¿Por qué? Porque como vos vas a estar transmitiendo en esa frecuencia casi todo el tiempo, y cuando terminás tu presentación deja 2 o 3 segundos, todos aquellos que tenemos espectógrafos vamos a ver en ese lugar un pico de tu comunicación. ¿Está bien? Hay gente con equipos viejos que que está con las rueditas girando, avanza, baja. Bien. Pero los que tenemos ya de equipos digitales, vos ves un buen pedazo de la banda. Entonces, cuando alguien está llamando, llama un minuto, espera 3 segundos, llama un minuto, espera 3 segundos, vos en tu banda, en tu espectro, lo ves. Entonces te moves esa frecuencia. Segunda, tercera, cuarta, quinta llamada, seguramente alguien va a aparecer. Entonces cuando vos dejás ese hueco de 4 o 5 segundos, te aparece un tipo Foxtrot Romeo 1 Alfa Bravo Charlie. Nada más. Entonces vos lo escuchaste, dejas pasar unos segundos por si hay más de uno, porque a veces se forma lo que se llama el pile up, que quiere decir que empieza a haber gente que quiere comunicarse con vos. Entonces, por las dudas, escuchá 2, 3, 4, 5 segundos y ahí empezás. Bueno, sí, adelante, Francia Romeo, Foxtrot Romeo 1, Alfa Bravo Charlie. FR es de Francia justamente, ¿no? Pero es Foxtrot Romeo 1. Esta es Eco Alfa 4 en inglés. Quien te habló no es español, vos le hablas en inglés. Salvo que sepa francés, le habla francés. Y ahí haces un comunicado con él. El comunicado puede ser, sí, te copio, llegás muy fuerte, bla, bla, qué equipo tenés, cuál es el clima, cómo te llamás, lo voy a registrar en qrz.com, en estos sitios digitales de registro de QSLs, o lo voy a registrar en LOTW. Muchas gracias por hacerte presente, muchas gracias por el comunicado. Es decir, hay un protocolo que hay que escuchar, pero que en 2-3 minutos estuviste en una comunicación, le preguntaste, te preguntó. Hay gente que se cuelga a hablar 20 minutos con vos, perfecto. Hay otros que en realidad hacen el contacto y lo registran y en 1 minuto, 2, terminó el contacto. Como vos estabas en esa frecuencia, era el que estabas llamando, vos seguís en esa frecuencia y él se va a ir a otra. Él no te va a volver a llamar porque ya hizo un comunicado con vos en esa frecuencia. Toma nota, la frecuencia 14.227 en USB, la hora, el día, ¿verdad? Tu identificativo. Algunos anotamos, viste, la calidad de la señal que había. La mayoría te va a preguntar el nombre, de dónde sos y cómo te escuchan.
Vos preguntas lo mismo, tomás nota en un documento o en el mismo qrz.com, listo. Cuando terminás, muchas gracias, qué sé yo, continúo con el llamado general, dejas un hueco para que él se despida, 73, 88, hasta la próxima, bye bye, y empezás de nuevo, CQ20, CQ20, CQ20 metros, 44, Hotel Unión Kilo, llamando de Madrid, de España, llamada general, CQ, 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 QRZ. Como vos ya hiciste varias llamadas, ya tuviste un comunicado con alguien, volvés a hacer una llamada, tu señal en el espectrógrafo es un pico que se nota. Entonces, una vez que vos empezaste a hacer comunicados con alguien, es más fácil que aparezca otro y después otro y después otro y después otro. Bien. Según el día, vos podés ponerte a hacer vos el llamado general, lo que estaba contando acá, y hacer este protocolo y dejar hueco para que una vez que terminas con uno, le dejas 4 o 5 segundos siempre de espera por si se mete otro más y vas tomando nota de quién habla. O al revés, que yo muchas veces lo hago en el campo, yo empiezo, por decir, en qué sé yo, 14.120, y yo voy moviendo la ruedita y escucho a unos hablar, entonces me meto y hago un comunicado de 1 o 2 minutos. Después sigo subiendo, yo voy tomando nota en papel de todo esto, sigo subiendo, me encuentro otro, trato de hacer un comunicado, después sigo subiendo. Entonces recorres la banda y quizás en ese recorrido de la banda hiciste 20 QSO, 20 o 30, porque hay momentos donde hay un montón de gente. Repito, hay que prestar atención a los concursos, hay que prestar atención si la gente está hablando muy rápido entre dos, tres personas, porque son gente que hablan todos los días y que están hablando entre ellos de algo y que podés meterte a hacer un comunicado y a pedirles señales, cómo te escuchen, pero hay veces que uno se da cuenta de que no, lo mismo que pasa en el mundo real, en los bares, ¿viste? Vos llegás y ves tres personas hablando, ¿viste? Vos no te vas a meter a decir, hola, ¿qué tal? Yo soy Pepito, ¿cómo le va? ¿Viste? Te van a mirar como diciendo, bueno, ¿qué tal, Pepito? Bienvenido, y siguen hablando entre ellos, ¿está bien? Entonces hay que saber ubicarse. Lean protocolo, la etiqueta de las comunicaciones. Entonces vos podéis hacer eso. Repito, siempre hay que escuchar, hay que tener paciencia, no hay apuro, no pasa nada. Si vos escuchás a alguien, él probablemente te escuche. Si hay una estación que vos escuchás muy, muy fuerte, muy clara, así, mira, voy a hablar con esta que la escucho muy bien. Es que como vos la escuchás bien, debe haber 50 que la escuchan bien, y cuando él termina de hacer ese llamado, aparecen 50 estaciones. La que tenga más potencia, mejor antena, antena apuntada, mejor equipo, que yo, probablemente la que mejor escuche la otra persona. Alguno de estos trucos que uno va aprendiendo con el tiempo, sea en este tipo de contacto, de primer contacto o en concursos, es que cuando la otra persona dice QRZ, en ese momento apreta Eco Alfa 4 Hotel Unión Kilo. Inmediatamente, muy rápido. Para encajar ahí, y él, quizás vos sos el primero que se anota porque te escuchó. A veces ocurre que esto lo hacen muchos, entonces a veces hay que esperar 1 o 2 segundos para ser el último. Hay 4 o 5 personas que dan la licencia y vos sos el último, decís Eco Alfa 4 Hotel Unión Kilo. Entonces, a veces cuando hay muchos que hablan al mismo tiempo y se mezclan todos los audios, quedándote 2 o 3 segundos después, 4 segundos, tu, tu voz se escucha mejor, porque hay menos comunicación en paralelo. A mí me pasó muchas veces dejar 2 o 3 segundos, Eco Alfa 4 1 kilo, y la estación, porque me pasó a mí, ¿no? Vos escuchaste a 10 personas tratando de mandar, y al final, cuando hablo yo, él me escuchó mejor a mí, porque me escuchó con un silencio. Entonces mis letras, mi distintivo, él lo escucha mejor y me dice, adelante, Alfa 4 1 kilo. Y yo fui el último. Hubo 10 que se pelearon al principio y yo esperé 2 o 3 segundos y salí después, pero al operador del otro lado le fue más fácil escuchar mi licencia que los 10 que se estaban peleando. Entonces hay ciertos trucos que uno aprende después de muchos concursos, de muchos años de escuchar, de radio, bueno, empieza a aprender ciertos
truco para tratar de hacer los comunicados. Por ahí tengo suerte, yo tengo un equipo de 15 vatios, 20 vatios, una antena PAC 12 humilde, una magnetic loop acá, y yo diría que cada vez que voy al campo a hacer un comunicado hay 30, 40 QSO establecidos. Tiene que ver primero con irte a un lugar que no haya ruido, después con acomodar la antena, bien, después con esperar ese momento que digo yo para hacer el comunicado. Vos lo que querés es hacer un comunicado e intercambiar señales. Quizá después te quedás charlando un rato, pero como mínimo es eso, el nombre de la otra persona, el identificativo, dónde está la antena, equipo, potencia, calidad de la señal. ¿Qué es lo que pasa con eso? Esos son 2-3 minutos, después te podés quedar charlando, pero hay un tema, decíamos, de la propagación, donde esa propagación cambia. Entonces, vos lo escuchabas bien, pero a los 3 4 5 minutos quizás lo empezás a perder, empieza a haber un fading, o no, por ahí lo empezás a escuchar mejor, ¿no? Pero como es inestable la propagación y cambiante, entonces la primera parte tiene que ser como muy rápida para poder registrar ese comunicado. Después si querés te quedás charlando. A mí me pasó, tengo unos videos con un equipo de 5 vatios, 6 vatios, hablar con una mujer en Alemania y no lo podía creer, con 5 vatios, una antena PAC 12 china de 2 monedas, hablar con ella, que ella sí tenía un equipo, unas antenas, una instalación brutal en su casa, bueno, y primero el intercambio de señales, la potencia, y después nos quedamos charlando un rato. Me dice, no puede ser, dice, no te puedo creer que estás saliendo con 5 vatios con un equipo QRP chino de, no sé, de 160 euros. ¿Cómo es que yo te escucho en Alemania? Bueno, y después te quedás 15, 20 minutos charlando si querés, o no. Pero lo importante es las señales, la comunicación, el protocolo, la espera. Entonces, esto es para mí, en este tiempo acá que casi una hora, es como el ABC básico mínimo para hacer el primer comunicado. Repito, el Radio Club tuvo que haberte hecho todo esto varias veces, y si no lo hacías vos, tus compañeros de ese mismo curso tenían que haber hecho estas prácticas operativas, que es hacer esto que te estoy diciendo. En UHF o VHF es una cosa, en HF es otra. Si tenés punto a punto en un handy es una manera, si usas un repetidor es otra. Pero en HF los problemas o la costumbre es la misma. En 10 metros, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 60, 80 metros, todo es igual. Todos es HF, mucho ruido, no escuchás bien, no sabes dónde llegás, vos lo escuchás pero en un rato lo podés perder, o al revés, no lo escuchás y en un rato lo empezás a escuchar, tenés que pedir permiso antes de usar una frecuencia, a ver si hay alguien que vos no estás escuchando pero él sí te escucha a vos. Después haces un llamado general, tratás de no participar de concursos al principio porque son complejos, son rápidos, es difícil, es frustrante en un concurso porque no vas a poder hablar con nadie. Es bueno estar moviéndote por la frecuencia, como te decía, empezás en la parte baja, vas subiendo cada tanto, calibras la antena, mirás el ROE, porque cuando vos te estás desplazando por una frecuencia, el grande, empieza a cambiar el tuning de la antena y el ROE. Entonces, tuneas la antena, me dice el ROE, vas moviéndote y vas escuchando y vas tratando de hablar. Probablemente te va a pasar que vas a hacer varios llamados y no te escuchan. Vos decís, escuchás a alguien que hace CQ 20 metros, QRZ, y vos decís, Eco Alfa 4, Tele Unión Kilo, y no te contesta. Y lo escuchás a él que vuelve a hacer el llamado, ¿no? CQ20, CQ20 metros, CQ, QRZ, y vos de nuevo, Eco Alfa 4, Tele Unión Kilo, y no te escucha. Es normal. No siempre cuando escuchas a alguien él te va a escuchar a vos, no siempre. Puede ser por tu potencia, puede ser por lo que fuese, por cómo tiene él puesto la antena. La gente que tiene antenas direccionales, justamente la antena direccional, entonces suele tener un ángulo hacia adelante y hacia atrás de trabajo, y a los costados sale más débil. Pero tu señal, si es pobre y estás como a 90 grados,
por ahí no te escucha. No pasa nada, vos haces 2, 3 llamados, a mí me pasa muchas veces, haces 2, 3, 4 llamados, no te escucha, listo, te mueves de frecuencia y seguís buscando. Porque en esa frecuencia, con ese operador, no vas a poder hacer el comunicado. En mi caso, y yo salgo con 10 vatios, cuando quiero lo pongo en 15, en 18 y pruebo. Pero si en 18 vatios, 2 o 3 veces no me escuchó, no me va a escuchar. Sigo, sigo adelante, tengo toda una banda de frecuencia para buscar comunicados. Llega un momento donde vos conocés muy bien el equipo, conocés las características de la antena, conocés el horario, qué banda, la propagación, tenés que ir aprendiéndolo eso. Conoces de la frecuencia del día. Yo, por ejemplo, como ejemplo, yo sé que los sábados, domingo a la mañana, la frecuencia de 200, 300 está llena de italianos, con concursos, llena. Pero es que uno al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro. Hay un momento que decís, ¿cuántos radioclub tienen los italianos? No puede ser que tengan 30 concursos llamando. Bueno, sí, y más también. Eh, entonces ya ahí empezás a conocer los horarios, la banda, la frecuencia, en qué hora, qué suele haber en tal lugar de la banda. Empezás a descubrir y escuchar los que son concursos, decir, bueno, este no voy a meterme, o sí, bueno, hay un momento que te metes. Empezás a escuchar rusos, en la cual vos le vas a hablar en inglés, pero por ahí ellos no hablan inglés. Bien, rusos o del país que fuesen, no es tan fácil, no todo en todo el mundo hablan inglés, bueno, por ahí te encontrás con gente que no habla inglés. Como norma, si vos hablas con un alemán, pero el alemán sabe algo de español, te va a tratar de hablar en español, aunque se hable mal. Si vos sabés algo de español, de alemán y vas a hablar con un alemán, vos trata de hablarle alemán, aunque no hables bien del todo. Bien, por cortesía. Lo mismo con otros idiomas, ¿no? Francés, portugués, italiano, alemán, ruso, el que fuese. Vos sabés ruso, hablale en ruso, no pasa nada. Normalmente o usás español nosotros o usás el inglés. Si sabés italiano, bueno, hablale en italiano. Está bien, pero con un alemán vas a hablar inglés, con un sueco vas a hablar inglés, con un ruso vas a hablar inglés, salvo que alguno de ellos sepa español. Llega un momento, decía, que la mayoría de lo que vos tenés que hacer y decir en un comunicado lo vas a tener memorizado, con lo cual te va a ser muy fácil hacer ese comunicado, porque vos ya lo vas a tener automatizado. Hay un momento que vos ya, que a mí me pasa, armo la antena, armo el equipo, me siento y empiezo con la ruedita, ¿viste? Un minuto, tengo no sé cuánto video de esto, ¿no? Un minuto encuentro acá, 15 vatios. ¿Dónde es esto? Alemania, acá tengo que llegar. Pup, en cuanto hay un hueco llamo, hago el primer comunicado. 3, 4, 5 minutos hiciste el primer comunicado. Decís, pero ¿cómo puede ser, Daniel? Siempre pasa eso. ¿Cómo tenés tanta suerte? ¿Cómo puede ser que, viste, yo te veo, seguimos por acá, qué cosas no hay que hablar de radioafición? Mira, esto también, léanlo por favor. Entonces, ¿cómo puede ser, Daniel, que vos llegás, armás el equipo, al minuto, 2 minutos, tenés un comunicado hecho? ¿Cómo puede ser? Qué suerte, ¿no? Como decía este jugador de golf, lo que yo sé es que cuanto más practico, más suerte tengo. No es la suerte, no. Más practica, más suerte. Entonces hay un momento que yo ya sé el horario, la frecuencia, la banda, la antena, dónde apunto, dónde está este, me está escuchando, la potencia que uso yo. Entro y hago el comunicado a los 5 minutos. 3 minutos, 4 minutos, escucho. A veces me pasa que estoy con la ruedita, escucho uno, no, escucho otro, no, escucho este. Tuc, comunicado. Establecido, cerrás el comunicado, le pasaste la señal, él te pasó la de él. Muchas gracias, que tengas buen día, 73, quedo guapé. Bien, miren los videos, hay un montón de videos de cómo se hacen. Lo que pasa es que algunos de estos son de concursos y son un poco distintos. Pero hay varios, hay justo un video, decía, con esta mujer alemana, hay otros con alemana, con inglés hay muchos, de cómo terminás haciendo ese comunicado. Y eso es todo. Después hay un montón de otras cosas de complejidad, los concursos. ¿De qué
cosas, uno ya va, no sé cómo decir, yo escucho hablar a una persona, dos, tres palabras, yo ya sé de dónde es, me imagino dónde está. En cuanto escucho el identificativo, yo puedo ir al teléfono o una máquina, a un equipo y pongo la licencia en qrz.com y sé dónde está, si está en el norte de Francia, en el sur de Francia, si está cerca de los Pirineos, si está en la otra punta. Lo mismo los rusos, ¿no? Yo escucho un ruso con la licencia, pongo la licencia y QRZ me dice dónde está. Si está en China, Mongolia, en la India, está cerca de Europa, está cerca de Polonia. Rusia es muy grande. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque me está diciendo dónde está llegando mi señal, ¿no? ¿A qué zona está llegando? Como esto suele ser una especie de llamémosle de semicírculo, de círculo alrededor, si yo llego a Francia, bueno, es que ese semicírculo, ese radio que yo dibujo, y va a llegar por ahí al sur de Italia, perdón, al norte de Italia, va a llegar a Francia, va a llegar por ahí a Alemania, a Bélgica, quizá a Inglaterra, y probablemente del otro lado llegue a eh, Canarias, por ejemplo, puede llegar a las Islas Canarias. Y si llego ahí y me escucho bien y escucho fuerte, bueno, a Barcelona no llego, ¿me entienden? Porque Barcelona está más cerca. Y probablemente si llego a, ejemplo, a Francia, y probablemente a Hungría no llegue. Porque quiere decir que la onda rebota, baja, pero baja a Francia. Y después quizá rebota, pero los lugares que, como eso es un aro alrededor, un círculo, si llego ahí y un poquito antes o después llego, pero mucho después o mucho antes no voy a llegar, porque no, la onda rebota donde rebota, ¿me entienden? Entonces, dicho todo esto, ya llevo una hora y algo, espero que haya respondido esas preguntas. Como siempre, siempre se dice, usa un equipo en escucha, recorre las frecuencias, escucha cómo hablan, quién habla, de qué habla, anótate las licencias, búscalo en QRZ, podés saber más o menos, digamos, en el mundo de UHF vos ya sabés qué grupo de personas, a qué hora se suelen juntar para hablar. ¿Bien? En el mundo HF, bueno, vos sabés que como el mundo HF es algo irregular, no es algo pautado, constante, sino que vos salís y no sabés si hay propagación y no sabés dónde vas a llamar, con quién vas a hablar. Entonces, el mundo HF quizás gente con más paciencia que sale a hablar, sale a hacer comunicados, pero no tiene una búsqueda. No es que yo quiero hablar con la isla de Creta. No. En HF yo salgo y a ver quién me escucha. Y probablemente hay momentos donde no te escuche nadie. Bien, no te escucha nadie. Porque no hay propagación, porque la propagación es irregular y llega al medio del mar y no hay nadie en el medio del mar. Algo muy importante, muy importante, que te va a ayudar mucho. Está muy de moda los modos digitales. Uno de esos modos digitales se llama FT8. Búscalo, FT8, modos digitales. En todas las bandas hay una frecuencia, una o dos frecuencias asignadas, o dos o tres, para modos digitales. Si vos sabés esas frecuencias de modos digitales, lo que yo te recomiendo es cuando te pones en 20 metros, ejemplo, 20, 30, 40, 10, donde quieras salir, 20, 40 hay mucha actividad, 10 hay mucha actividad, los demás más o menos, un poco menos. Entonces vos te pones en la frecuencia de FT8 de 20 metros, que si no me equivoco es 14078, la estoy diciendo medio memoria, o 14074. Sintonizás esa frecuencia, sintonizás la antena, haces la calibración de la antena y escuchás. Como las frecuencias digitales están 24 horas transmitiendo y siempre hay cientos de personas comunicándose en FT8, cuando vos te parás con un equipo en esa frecuencia digital, vas a escuchar las
las flautas del modo digital, vas a escuchar un sonido muy particular que es el sonido del FT8. Bien, todo el día en esa frecuencia va a haber gente con FT8 porque son máquinas que hablan contra máquinas. ¿Qué es lo que pasa? Un muy buen truco, receta de cocinero exclusiva, es que si vos te parás en la zona de FT8 y escuchás muy fuerte todas esas señales de flauta, muy fuerte, quiere decir que hay muy buena propagación y que la propagación cae en lugares donde hay muchísimos radioaficionados. ¿Está bien? Si escuchás muchas señales muy fuertes, es un buen momento para ser comunicado. Y después sí, te vas a 14, 120, 150, 170, 200, 300 y buscas voz. Pero primero, en la frecuencia que estás, te vas al modo digital y escuchas qué pasa. Si en los modos digitales, y a mí me pasó muchas veces, no escuchas nada, no hay propagación. Y como los modos digitales son extremadamente eficientes, cuando vos no escuchás nada es que no vas a poder hablar con nadie en fonía. Es más, cuando en los modos digitales la señal es más o menos, en fonía te va a costar muchísimo hacer un comunicado. Entonces, escuchar el modo digital te va a permitir saber cómo está la propagación, cuánta gente hay, a qué zonas está llegando. Es más, si vos tenés un equipo con un programa de modos digitales, además los modos digitales te dicen de dónde son esas estaciones. Entonces vos sabés cuál es el arco, por decir así, o ese aro alrededor, el halo, en la cual las señales te llegan a vos. Esto es un poco complejo, pero usando el modo digital vos sabés a quién escuchás. Si vos escuchás a un montón de radioaficionados alemanes y austríacos en el modo digital, bueno, en fonía tenés grandes probabilidades porque la frecuencia de 20 metros funciona bien hoy, en este momento, con esa zona de Alemania y Austria. Entonces tenés más probabilidad de hablar con esa gente. Bien, si vos, por eso te digo, entras en modo digital y no escuchás nada, olvídate, no vas a hablar con nadie ese día. Vas a hablar con alguien que esté a 5 kilómetros tuyo en línea recta. Pero no, porque los modos digitales son muy eficientes. Es más, a veces el modo digital vos pensás que lo estás escuchando bien, pero está la señal media y en fonía no escuchás a nadie. Los escuchás muy bajito, muy mal, mucho ruido. Cuando en los modos digitales la señal es fuertísima, ¿sí? Y además ves un montón ves como esto es un espectro, donde vos usás un pedacito muy fino, son como liñitas verticales. Cuando vos ves 20 liñitas verticales enormes, perfecto, esto es lo mío. Quiere decir que hay muy buena propagación y estoy llegando, o yo estoy escuchando a 50 estaciones, 80 estaciones de modo digital. Listo, me voy a fonía que hoy es un buen día. Y llega un momento cuando conoces tu equipo, conoces la radio, la banda, el sonido que produce, el ruido, que yo escucho el canal de FT8 y digo listo, no hay nada para hacer, o escucho el canal y digo vamos que hoy hacemos 50 QSO, porque ya sabes eso, el radioaficionado trabaja mucho de oído, de interpretar cosas con el oído, la voz, el comunicado, qué tan fuerte o débil es la señal. Entonces, bien, espero que este video te haya dado a todo lo que lo escuchen una muy buena idea de cómo hacer ese primer comunicado. Y repito, el Radio Club es el sitio para aprender a hacer esto. Y deberían haber hecho un montón de comunicados en un Radio Club con un sponsor, un maestro, un profesor que los guíe, los oriente y les permite hacer los comunicados.
deberían haber hecho eso. Pero, por la razón que fuese, o porque se olvidaron, o porque hace mucho que no lo practican, o por lo que fuese, y bueno, espero que este video les sirva. Me voy a ir a dormir, son como la 1, estoy muy cansado, termina la semana. Será hasta el próximo video. Suscríbete, dale like, compartí el video. ¿Querés hacer una donación? Me mandás un cafecito, me mandás una donaciones de lo que quieras, de objeto, de dinero, café, me invitan a comer, todo es bienvenido. Será hasta el próximo video. Espero que esto les haya servido. Como siempre, lean este manual ahí abajo. Ahora voy a copiar esto. Y bueno, y me escriben. Chau, 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 chau.